Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amantes de Guayaquil. En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema fundamental como es el modelo de administración gubernamental que existe en el país y que obviamente nos afecta a nosotros como comunidad guayaquileña. Es decir, vamos a tratar sobre autonomía o federalismo. Y es un momento histórico muy importante, ya que el próximo año vamos a celebrar los 200 años de la independencia guayaquileña, que es realmente donde inicia este país como tal. Y es un momento histórico también importante, ya que en cuanto a Guayaquil, terminan 19 años de administración nebotista, que nos deja muchos legados, muchos temas a tratar y sobre todo de qué manera nos ha afectado la Constitución de Montecristi del año 2008, que es, a nuestro entender, un mamotreto jurídico, empezando porque cambia el Estado de Derecho por el Estado de Derechos y vuelve a centralizar con más fuerza, pero disimuladamente, las competencias que le corresponden y que se pedía en, por ejemplo, la consulta del 23 de enero del 2000, donde Guayas votó a favor de las autonomías y luego lo hizo Los Ríos, y en la consulta del 21 de mayo de ese mismo año, entre otras cosas, la mayoría de la costa votó a favor de las autonomías y obviamente en la sierra se votó por continuar con el sistema centralista. ¿De qué manera nos afecta? Por ejemplo, en la administración nebotista ciertamente debemos analizar las fallas que han existido. Es obvio, viene de cajón. Sin embargo, en cuanto a lo administrativo, hasta los rivales políticos admiten que Guayaquil ha cambiado. Es un modelo que ha sido visto, que va a ser replicado en otras ciudades del país y ha sido estudiado por otras ciudades de la región e incluso a nivel internacional está muy bien puntuado. Pero antes de la Constitución de Montecristi, por ejemplo, en Guayaquil había un servicio eléctrico más eficiente, se brindaba seguridad de una manera más adecuada. Sin embargo, como se centralizó nuevamente las competencias, estamos en problemas eléctricos, estamos en problemas de seguridad, estamos en problemas educativos y en problemas de mucha índole, que tienen que ver con esta absurda idea de mantener el centralismo a favor de una falsa unidad nacional. Es innegable que, y tomo las palabras de un articulista, es inversamente proporcional la calidad de las decisiones a la distancia que existe entre el polo político y la región o la ciudad o la provincia que se está tratando de regular. Entonces, si el centro de poder está acá, ¿no? Acá en las alturas, y existe una comunidad, una ciudad, una región que está muy distante, no solamente Guayaquil, sino muchas partes de este país, pues ese desconocimiento va a llevar a que se tomen decisiones equivocadas. No hay un fine-tuning, ¿no?, adecuado, no existe aquello porque la historia del país lo muestra. Y cuando nos quejamos, con justa razón en muchos casos, de que algo está mal, de que no nos alcanza el dinero, de la administración, de la corrupción que existe, porque el centralismo es un modelo apropiado para la corrupción, o sea, apropiado entre comillas, por supuesto, es un modelo corrupto y corruptor, pues ya va siendo hora que al entrar a los 200 años, al comenzar los 200 años de la segunda centuria, pues reveamos ese modelo. Es hora de discutir, es hora de debatir. Definitivamente el modelo centralista no va más. ¿Desde cuándo comenzó este modelo centralista? Recordemos que después de la gesta de 1820, del 9 de octubre de 1820, Olmedo empezó más bien una contienda por liberar a todo lo que actualmente es este país. Y cuando ya se logró aquello, y Bolívar tomó por la fuerza de la ciudad y se hizo la Colombia, etc., entonces el modelo que querían los padres fundadores de la patria, o sea, Olmedo, Rocafuerte, Lavalle, Febres Cordero, etc., era más bien un modelo federalista. Pero Bolívar, creyendo que éramos unos nenes todavía para guiarnos, entonces pensaba que lo que nos convenía era un modelo único, un modelo unicista, un modelo centralista donde exista una cabeza que piense por todo, un jefe supremo.
Ese modelo lo hemos heredado no solamente a nivel país, sino a nivel regional. Entonces, es hora de ir debatiendo sobre este tema, si las autonomías, si el federalismo, pero en definitiva, el modelo centralista no va más. Es injusto, no da las soluciones, no es eficiente, no es eficaz y nos va a traer muchos más problemas de los que ya tenemos. Y bien, ¿qué son las autonomías? Si nosotros vamos estrictamente a la palabra autonomía, pues tiene que ver mucho con la independencia, con el poder uno forjarse su propio destino. Sin embargo, para la administración política gubernamental de una comunidad, de una sociedad en general, necesitamos agregarle autonomía política, ¿no? Autónomos es aquello que se regula a sí mismo, que se da ley a sí mismo, que se guía a sí mismo, y politique quiere decir que es el arte y la ciencia de saber administrar un estado o una región. Son términos griegos que vienen bien al caso. Federalismo viene de federar, que a su vez viene de faedus, que es pacto o alianza. En este caso, en el federalismo, que hay más ejemplos a nivel internacional, tenemos el ejemplo más eficiente de la Unión Americana o Estados Unidos. A propósito, hay Estados Unidos de América, Estados Unidos de México y Estados Unidos de Brasil. También hay federalismo en Argentina. Que el federalismo de los Estados Unidos evolucionó de una confederación y los papers de los padres de la patria argumentaron lo suficiente como para ir hacia un federalismo, que es pluribus unum, o sea, en muchos uno, un pacto entre regiones, entre países, entre sociedades ya con suficiente identidad, con suficiente cohesión social y que daban para que se establezcan leyes supremas, pero cada uno, leyes supremas, leyes generales, pero cada uno podía legislar, podía ejercer su potestad a crear sus propias leyes, ¿no? Pero volvamos al tema autonómico, que es el que caló más en el Ecuador del año 2000. Empezó esto, obviamente antes, porque hubo una consulta el 23 de enero, un domingo 23 de enero, y ya más o menos en el 98, 99 se trajo esa idea. Pero académicamente, el doctor César Coronel, apoyado por la experiencia española del 78, fue quien comenzó a tratar el tema autonómico en su cátedra en la U Católica. A propósito de eso, hubo quienes argumentaron que eran ellos los padres de esta idea y en realidad hubo quienes se dieron cuenta que tuvo mucha acogida política. Por lo tanto, podríamos hablar que la autonomía tuvo padres, tuvo padrastros y tuvo detractores, pero detractores disimulados. J.J. Illingworth, cuando fue director del INEC, se encargó de destapar con cifras estadísticas la inequidad regional apoyado en los resultados del censo de 1990. No hay cómo evitar nombrar a la figura de Humberto Mata. Humberto Mata en aquel entonces era un joven político graduado en el extranjero que trajo la idea autonómica. Los intelectuales, analistas e investigadores de aquel entonces optaron por usar el término autonomía para potabilizar el mensaje pro Guayaquil y evitar la acusación de separatistas. Porque efectivamente él propugnaba a los ciudadanos que ya es hora de tomar las riendas del destino de cada quien. Es la hora de ser responsables de lo que nos pasa, porque muchos políticos le endonaban los errores al centralismo, que ciertamente tiene su dosis de verdad. Entonces, la idea de autonomía se le explicó, fue calando bien y se tenía seguramente como modelo el autonomismo de España. Siempre que se consultó a los ciudadanos de las provincias costeras, sobre todo de Guayas y Los Ríos, salió aprobada la idea de autonomía. El matemático Juan José Illingworth, por su activismo incansable e individual, fue proscrito de la actividad pública y denostado con el remoquete de lagarto. Sin embargo, es notable que no llegamos a ningún punto. Se le echó tierra
Al último se dijo como que era una consulta popular, que no era obligatorio. Se echó tierra al asunto a través de leguleyadas, llamados a la unidad nacional, y también se hizo una cortina de humo con el momento político, económico y social que vivimos en aquel entonces. Recordemos que el 21 de enero, o sea un viernes, cayó Mahuad y este régimen atravesó por unos momentos muy difíciles, muy complicados, que afectaban a la opinión pública. También surgió con fuerza el movimiento indigenista, que tuvo también sus excesos, manifestaciones y hasta causó temor. Y encima, la devaluación del Sucre por la mala administración económica que comenzó a nuestra manera de ver desde la sucretización en los tiempos de Hurtado. Entonces tuvo una deriva hasta la gran crisis de 1998 y 1999 con el salvataje bancario que ya muchos han tratado sobre ese tema. Entonces, en este asunto de problemas hubo también el congelamiento de los fondos de los ahorristas. Entonces, como que el tema autonómico fue fácilmente desechado por las élites del centroandinismo. Y lo que habían prometido, y otra vez Humberto Mata, el Partido Social Cristiano y otros políticos que supuestamente estaban a favor de la autonomía, pues por mucho que amenazaron que iban a hacer cumplir lo votado en la provincia del Guayas y los ríos y la costa en general, pues se quedó en la nada. Inclusive se le dio la oportunidad a un presidente guayaquileño que ponga la firma definitiva para la autonomía, y el mismo hermano había hecho investigaciones sesudas, bien fundamentadas, bien estadísticamente avaladas, y sin embargo el momento que pudo haber puesto la diferencia se echó para atrás argumentando que no era el momento adecuado, y ahí se quedó todo. Fue una decepción. Como teníamos este trauma de la gran crisis de 1998-99, que es una crisis que hasta ahora se la puede sentir o se la puede evidenciar porque a partir de allí se concretó la dolarización, entonces posiblemente nosotros nos preocupamos más de otros asuntos, ¿no? Como siempre, la sociedad va más por lo urgente que lo importante. Y también esta inestabilidad de que salía un presidente, llegaba otro, hasta que finalmente llegó el movimiento de la Revolución Ciudadana, y con toda su capacidad política, que hay que admitirlo, aunque económicamente ha sido un desastre, pues logró desviar el tema hacia otros puntos. Entonces, por lo tanto, la autonomía quedó en la nada y es necesario retomarla. Es necesario retomarla si autonomía o federalismo. Los padres de la patria, como lo dije hace un momento, Olmedo en específico, creyó necesario el federalismo. Creemos también que dejar a un lado ese modelo es necesario en esta sociedad para que podamos progresar, no solamente a nivel de Guayaquil, porque no es una discusión de que Guayaquil quiere separarse, de que Guayaquil es egoísta, de que queremos solamente para nosotros el progreso, sino de que cada región, cada ciudad, cada provincia prospere a base de su esfuerzo, que por supuesto cada ciudadano, cada habitante de cada comunidad, de cada sociedad lo puede hacer. El centralismo para nosotros es un lastre, es evidente que es un lastre y debe dejar a un lado, debemos olvidarlo, quedar en tacho de basura de la historia y aprovechar que empezamos con fuerza estos 200 años de la independencia verdadera, de la verdadera revolución guayaquileña.